eventos que habían ocurrido. Después, 2 o 3 años después, regresé a México, volví a venir a esta casa, hice otra vez el recorrido. Era como si yo tengo un libro de cuentos que se titula Aquello estaba deseando ocurrir, que es una frase que se le atribuye a Marco Aurelio. Y yo creo que aquello estaba deseando ocurrir. Y por eso vine esa segunda vez a la casa, tomé más fotografías, la recorrí mejor y bueno, regresé a Cuba. Estamos hablando de principios de los años 90. Pero justamente por esa época ocurre algo que fue, pienso que el otro elemento que me llevó a escribir este libro. Y es que supe que un señor que su nombre real era Ramón Mercader, pero que en Cuba se hacía llamar Ramón López, había vivido los 4 años finales de su vida en Cuba, desde el año 1974 hasta el año 1978. Después supe algunas cosas más sobre su estancia en Cuba, algunas de las cuales contaré. Pero lo que más me conmovió de saber que el hombre que ya en esa época yo tenía un poquito más de información, sabía que había sido el asesino de León Trotsky, pues fue algo que me dio la medida de hasta qué punto ese hombre y yo convivimos durante 4 años en la misma ciudad, y ese hecho me hizo sentir cómo la historia podía estar en mi espalda, podía tocarme en el hombro, porque para cualquiera de nosotros el hecho de que Ramón Mercader haya asesinado a Trotsky en 1940 es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento de la historia, y esa historia había estado allí junto conmigo en esa ciudad. Muchas lecturas diferentes que no iban encaminadas a prepararme para este libro, o yo pensaba que no iban encaminadas a prepararme para este libro, las fui haciendo durante años, hasta que llegó el momento en que de ese lugar misterioso de donde salen las ideas para escribir una novela, pues surgió la idea de escribir algo que tuviera que ver con el asesinato de Trotsky. Ya había acumulado un conocimiento básico, no profundo, sobre los acontecimientos que habían ocurrido en esa época, y comencé un proceso de investigación para escribir este libro. Ese proceso de investigación me llevó 2 años. Fue muy complejo porque tenía que buscar los libros donde aparecieran. Iba siempre a las librerías de viejos de Madrid, al lado del Museo del Prado, en la Cuesta de Moyano, se venden libros viejos. Iba preguntando libros sobre Trotsky, sobre Mercader, nunca había ninguno, no existía ninguno, y fui acumulando una bibliografía que fui revisando a lo largo de estos años. Esto ocurre en un momento en el que históricamente había ocurrido otro acontecimiento muy importante. Además de la desaparición de la Unión Soviética, se había producido la apertura de los archivos de Moscú. Y con la apertura de los archivos de Moscú había comenzado a circular una cantidad de información muy grande que no existía para nadie hasta ese momento en que se conocieron esos archivos. El gran periodista, uno de los grandes periodistas del siglo XX, si no el más grande, Rujar Kapuczynski, periodista polaco, escribió un libro que se llama El Imperio, sobre sus visitas a la Unión Soviética. Dice en un momento del Imperio que en los años 80 creíamos que conocíamos la historia de la Unión Soviética, y con la apertura de los archivos de Moscú nos dimos cuenta que solamente conocíamos el 20% de esa historia, y que el 80% estaba oculto y lo estábamos empezando a conocer a partir de la apertura de esos archivos. Yo me beneficié de esa información que ya comenzaba a circular a finales de los 90, a principios de los 2000, habían pasado por allí los estudiosos, los historiadores, habían trabajado en estos archivos hasta que les fue posible. Hubo un momento en que se volvieron a cerrar, se empezaron a publicar libros en inglés, en francés, después en español, y yo me fui beneficiando de esa bibliografía que fue dando una imagen mucho más cabal, mucho más profunda
de acontecimientos que habían ocurrido en la Unión Soviética, por ejemplo, el proceso de colectivización, de acontecimientos que habían ocurrido fuera de la Unión Soviética, por ejemplo, el papel de los asesores militares y de seguridad soviéticos en la Guerra Civil Española, elementos sobre la vida personal de Stalin, pero curiosamente no aparecía casi nada sobre Trotsky y sobre el asesinato de Trotsky. Seguía siendo como un vacío que había en todas estas informaciones. En uno de esos libros que consulté encontré una de las razones, una de las claves de por qué no aparecía más información sobre Trotsky y el proceso que llevó a su asesinato, y es que aquella operación que se montó y que duró años y que fue planificada con una frialdad y una precisión increíblemente bien calculada, toda esa información llegaba siempre a manos de Stalin. El último receptor de esa información era Stalin, y periódicamente Stalin quemaba esa información. Es decir, que todo lo relacionado con la preparación del asesinato de Trotsky por parte de la NKVD había sido quemado por Stalin. No obstante, en esos años, con esta información, hubo un grupo de historiadores y de biógrafos que escribieron nuevas obras sobre Trotsky. De todas maneras, cuando ya yo decido escribir esta novela, opté por trabajar no las biografías más recientes que tenían toda una información que había sido cribada, había sido manejada durante muchos años, sino irme un poco al origen, a la más cercana, que era la de Iván Ducher. La de Iván Ducher, por la razón de que él había trabajado con Natalia Sedova, había estado muy cerca de los acontecimientos y no había tenido la perspectiva del historiador, o una perspectiva muy cercana de los acontecimientos, pero no la misma de 60 años después que tuvieron otros biógrafos de Trotsky. Y me daba a un Trotsky mucho más vivo que el que daban los biógrafos posteriores, que ya trabajaban la información de una manera diferente. Pues me leí los 3 tomos de El Profeta armado, El Profeta desarmado, El Profeta desterrado, los fiché, creo que casi página por página, y me di cuenta de que estaba ante un material que era sumamente complejo de manejar, El proceso que yo hice durante la investigación fue tratar de escribir, de preparar una cronología de los acontecimientos que habían tenido que ver con los sucesos que terminan acá en Coyoacán y que siguen después en la Unión Soviética y en el resto del mundo. Y tengo de fichas que fui haciendo una cronología de 1400 páginas de estos acontecimientos que fui anotando para poder guiarme a través del tiempo y poder escribir la novela. Y ya me doy cuenta de que estoy trabajando con un material que es sumamente complicado. En un sentido complejo para el novelista y en otro sentido muy atractivo para el novelista. Son los ataques sónicos que están de moda últimamente. Sí, los ataques sónicos que la NKVD nos está haciendo. Pues